En mi vida pasada, a Justin le diagnosticaron cáncer, pero todos me lo ocultaron. Para liberarme, empezó a engañarme y a someterme a humillaciones verbales y frialdad emocional. Incapaz de soportarlo más, finalmente acepté el divorcio. Sin embargo, sus amigos, desde su posición de superioridad moral, me revelaron sus intenciones desinteresadas y la verdad sobre su enfermedad. Devastada, elegí terminar con mi vida en la desesperación, pero después de mi muerte, Justin sobrevivió. Lo vi llorar desconsoladamente frente a mi tumba. Luego, alentado por sus amigos, siguió adelante y se casó con la persona con la que me había engañado. Cuando el tiempo retrocedió a ese día fatídico en la reunión, Justin bromeó: divorciémonos. No me enojé. En cambio, dije con calma: está bien. Capítulo 01. Después de que terminé de hablar, la habitación se sumió en un silencio inquietante. En el espacioso y lujoso salón privado, seguí comiendo tranquilamente la sopa de nido de pájaro en mi plato, como si nada hubiera pasado. La mano de Justin, que hasta ese momento sostenía la de Nicole, se soltó lentamente. Su rostro, tan apuesto, que hacía apenas un momento había bromeado sobre haberse enamorado de otra persona y querer divorciarse, empezó a endurecerse y tornarse sombrío. Era como si no hubiera esperado que respondiera de esa manera. O, más bien, sabía cuánto lo amaba. Por eso, incluso si era solo un comentario en tono de broma, pensó que lo tomaría en serio, que me enojaría y empezaría a hacer un escándalo. ¿Cómo era posible que yo pudiera mantenerme tan tranquila y decir «está bien» a algo así? Alrededor de nosotros, los supuestos amigos, cada uno con sus propios intereses, intercambiaron miradas incómodas. En un instante, el plan que habían ideado, verme perder el control, llorar y humillarme, se hizo añicos. La situación dio un giro brusco de 90 grados, dejándolos completamente desconcertados. Pero no me sentía feliz por ello. Deslicé mi mirada calmadamente sobre los rostros de todos frente a mí. Finalmente, mis ojos se detuvieron en el rostro llamativamente hermoso de Nicole. En mi vida pasada, la había considerado mi mejor amiga, pero olvidé algo. Ella y Justin habían crecido juntos como amigos de la infancia. Cuanto más parecía estar de mi lado, más leal y justa parecía. Más profunda y dolorosa era la puñalada que me daba por la espalda cuando realmente importaba. La expresión de Nicole se tornó ligeramente incómoda bajo mi mirada. Instintivamente, miró a Justin, quien me estaba observando con una expresión oscura, los labios apretados y la mandíbula tensa. Por un breve momento, su mirada se apagó, pero rápidamente la reemplazó con una sonrisa alegre y radiante mientras se acercaba a tomarme del brazo. «Ay, no te enojes, no te enojes. Solo fue una idea estúpida de Lucas. Estábamos bromeando contigo». Di un paso hacia atrás, evitando su mano extendida, sin rastro de sonrisa en mi rostro. Me giré hacia Justin y dije: «Pero yo no estoy bromeando. En serio. Divorciémonos, Justin». Capítulo 02. Nicole estaba parada entre Justin y yo, mirándolo a él y luego a mí, completamente perdida. Su habilidad para actuar siempre había sido impecable. Si no hubiera muerto una vez, si mi alma errante no hubiera presenciado cómo pateaba mi lápida con una expresión de absoluto desprecio, quizás nunca lo habría sabido, nunca habría imaginado que, bajo su fachada alegre, segura y elegante, se escondía un corazón retorcido por la envidia y el odio. Era raro verla tan desconcertada, aunque no fui yo quien causó esa reacción. Toda la culpa en la sala, como si fuera por defecto, se dirigió hacia mí por su culpa. Lucas empujó violentamente su silla y se acercó, su voz cargada de irritación. «Fiona, no te pases. Dijimos que era solo una broma. ¿De verdad tienes que hacerlo tan incómodo? ¿No puedes aceptar una broma? Qué interesante. Ellos eran los que hacían la broma. Yo era la víctima. Aún así, me culpaban a mí por no saber aguantarlo. Lucas siempre tenía una manera de hablar afilada y desagradable. Antes pensaba que simplemente era su personalidad, que era así con todos, así que lo toleraba. Después me di cuenta, él era así únicamente conmigo, como esposa de Justin. Nunca fui realmente aceptada por sus amigos. Ignoré completamente los ladridos de Lucas, manteniendo mi mirada fija en Justin. Cuando Justin vio que no estaba retrocediendo en absoluto, finalmente se dio cuenta de que lo que había dicho antes iba en serio. Se rió de rabia, dejando escapar una fría y burlona carcajada. Entonces, agarró el brazo de Nicole y la atrajo hacia su pecho. Me miró con fiereza, con un brillo vengativo en los ojos, y dijo: «Bien, tú lo dijiste, no te arrepientas. Ve a casa, empaca tus cosas. Mañana firmaremos los papeles del divorcio». Con eso, frente a todos. De repente inclinó la cabeza y besó a Nicole en los labios. Fue un beso agresivo,
cargado de emociones y lleno de posesividad. Desde el momento en que sus labios se encontraron hasta los sonidos húmedos y profundos de su creciente intensidad. La atmósfera bajo las luces parecía perfectamente preparada. El cuerpo suave de Nicole se arqueaba hacia atrás bajo su fuerza. Su delicado cuello enmarcado por los dedos largos y marcados de Justin parecía una escena sacada directamente de un drama apasionado. Vi cómo Nicole fingía resistirse, empujando débilmente contra el pecho de Justin, pero al no lograr nada, sus manos subieron naturalmente, rodeando su cuello. Escuché a alguien jadear sorprendido, seguido por los emocionados sonidos de personas sacando sus teléfonos para grabar. Yo era la más cercana a ellos, viendo todos los detalles indescriptibles con absoluta claridad. Abrí mis labios temblorosos y pálidos, queriendo decir algo, pero no sabía qué podía decir. Algo frágil dentro de mí se sacudió profundamente. Sentí como si algo precioso que había escondido, algo que había atesorado profundamente, se rompiera silenciosamente en el momento en que Justin me ignoró y besó a otra persona. Cerré los ojos con fuerza, obligando a mi rostro a mostrar una indiferencia adormecida. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí. Capítulo 03. Afuera. Había comenzado a llover suavemente. El mundo estaba envuelto en neblina. Las farolas proyectaban una luz tenue y amarillenta que apenas atravesaba la penumbra. Las ramas de los árboles, cubiertas por la oscuridad, se agitaban y se torcían en el viento frío. Una pareja estaba de pie cerca de mí, murmurando en voz baja. El chico se quitó la chaqueta y la colocó sobre los hombros de la chica. Luego, los dos se acurrucaron juntos y desaparecieron en la lluvia. Los vi subir a un coche estacionado al borde de la acera. Mi expresión era ausente, mis pensamientos vagaban. Sentía que había olvidado algo importante. Pero por más que intentaba, no lograba recordarlo. No fue hasta que regresé a casa y comencé a empacar mis cosas en mi habitación, que, de repente, encontré un paraguas olvidado en el fondo de una caja. En el instante en que lo vi, las lágrimas brotaron de mis ojos, desbordándose sin control. Era un pequeño paraguas plegable, transparente. En su interior, estaba cubierto de dibujos de mis caricaturas favoritas, hechos con marcador negro. Recordé un día, después de la escuela, cuando comenzó a llover intensamente. Estaba a punto de caminar a casa con una amiga, cuando vi a mi compañero de pupitre bajo el alero, mirando al cielo gris con una expresión distante y melancólica. Seguramente había olvidado su paraguas, pero, de todas formas, en su casa ya no había nadie que pudiera llevárselo. Sentí un nudo en el pecho. Tras dudar unos segundos, le tendí mi paraguas. No hace falta que me lo devuelvas. Considérelo un agradecimiento por ayudarme con esos ejercicios. Con un tono de indiferencia fingida, oculté los latidos de mi corazón mientras le entregaba mi paraguas favorito. Ni siquiera me atreví a mirar su reacción. Rápidamente me metí bajo el paraguas de mi amiga y la apuré para que nos fuéramos. Ella se rió de mis mejillas, que estaban rojas como tomates por la vergüenza. Molesta y avergonzada, me puse a jugar con ella. Pero no pude evitar mirar hacia atrás a través de la cortina de lluvia. El chico, vestido con su uniforme escolar azul y blanco, se destacaba entre la multitud, sosteniendo firmemente mi paraguas en su mano. La lluvia caía, pero lo único que podía escuchar era el latido de mi corazón. Al día siguiente, la lluvia persistía. No recuerdo con exactitud cómo me sentí al verlo de nuevo ese día, pero puedo recordar con claridad cada detalle de sus movimientos mientras entraba por la puerta trasera del salón de clases. El paraguas transparente, lleno de caricaturas, no estaba abandonado en un rincón del pasillo junto a los demás. Estaba en sus manos pálidas y elegantes, cuidadosamente secado con un pañuelo suave. Él alisó las arrugas, lo dobló con cuidado y lo guardó en su escritorio, colocándolo junto a sus libros como si fuera un tesoro. Justin, de 18 años, levantó la mirada y atrapó mi mirada antes de que pudiera apartarla. Sonrió, sus ojos se curvaron como una luna creciente, y me dijo: lo cuidaré para siempre. En ese momento, la fina barrera de sentimientos no expresados entre nosotros permanecía intacta, pero en el fuerte latido de dos corazones jóvenes y reprimidos, ambos entendimos. Lo que quiso decir fue: te cuidaré para siempre. La lluvia había cesado. Me limpié las lágrimas y calmé mis emociones, mientras recogía el paraguas que su dueño había olvidado hace tanto tiempo. Su superficie estaba amarillenta por el tiempo, los dibujos desdibujados e irreconocibles, y el marco oxidado desprendía un olor desagradable a descomposición. Lo observé mientras me sentaba en mi cama, viendo pasar la noche, perdida en mis pensamientos. No sé cuánto tiempo estuve así, pero eventualmente, la oscuridad de la noche se desvaneció con los primeros rayos de luz que atravesaron las nubes, iluminando mi figura en un contraste claro. Estiré mis extremidades rígidas y frías. Me levanté y tiré el viejo paraguas a la basura. Luego,
Marqué el número de Justin en mi teléfono. Aquella lluvia de verano de nuestra juventud. Finalmente había terminado. Capítulo 04. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que alguien finalmente contestara. Pero, en lugar de la voz de Justin, lo que escuché fue una voz femenina, perezosa y somnolienta. Hola, ¿quién habla? Soltó un bostezo inmediatamente después. Pero en el silencio que siguió, su actuación se sintió deliberada, casi teatral. Después de una pausa, la voz de Nicole continuó, más suave esta vez, con un toque de vergüenza y disculpa. Tomé el teléfono equivocado. Espera, voy a despertar a Justin. No hace falta. La interrumpí, con calma. Dije, por favor, dile que ya he preparado todos los documentos. Lo espero en la oficina de Asuntos Civiles a las 3 de la tarde. No le di oportunidad de responder y colgué de inmediato. No había comido nada desde la noche anterior. Pero la náusea que sentía hacía que la idea de comer fuera insoportable. Amor, devoción, promesas. Qué absurdo. Al final, quien tiene la intención de traicionarte siempre encontrará una excusa para hacerlo. Recordé mi vida pasada, cuando, accidentalmente descubrí lo que estaba pasando entre ellos. El dolor en mi corazón fue tan abrumador que casi me desmayé en ese momento. Perdí toda compostura, actuando como una loca mientras exigía respuestas de ambos. La cara de Nicole mostraba arrepentimiento, pero sus palabras insistían en que todo era un malentendido, un accidente, rogándome que no culpara a Justin. Justin, por su parte, no dijo nada, no se defendió, no dio explicaciones. Simplemente se quedó allí en silencio, como si llevara una carga inexpresable, como si él fuera el que sufría, el que soportaba un dolor que no podía compartir. Al final, todos se pusieron del lado de Justin. Decían que tenía sus razones, que no había sido intencional y que no debía culparlo. Fueron ellos quienes cruzaron la línea, pero de alguna manera, la culpable terminé siendo yo. La calma de Justin me hacía parecer una loca desquiciada. Me hizo dudar de mí misma. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Realmente estaba exagerando, arruinando la pura amistad entre él y Nicole? ¿Lo había empujado a actuar impulsivamente, consolidando su relación ya ambigua? En un estado de confusión, finalmente acepté el divorcio. Pero después de que Justin me entregó los papeles de divorcio, su condición empeoró. Lucas y los demás, como si ya no pudieran soportarme más, me confrontaron furiosos. Me acusaron de llevar a Justin a ese punto, diciendo que todo lo que había hecho era para liberarme de la carga de su enfermedad. Justin y yo habíamos crecido juntos, compañeros de pupitre que pasaron del colegio al matrimonio. Con la muerte de sus padres, yo era su única familia. Sabía que nunca lo abandonaría, sin importar qué, así que eligió la manera más extrema de alejarme. Apenas había comenzado a aceptar la realidad de su infidelidad y de que ya no me amaba. Y aún así, Lucas y los demás insistían en que Justin me había herido tan profundamente porque me amaba demasiado. Justin pudo haber vivido 2 años más, dijeron, pero mi dramatismo y mis arranques emocionales empeoraron su condición. Todo era mi culpa. No podía defenderme con una sola voz contra todos ellos. Al final, mi espíritu se rompió por completo. Después de echar una última mirada a Justin en la UCI, inconsciente, me lancé desde la azotea del hospital. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de lo tonta que fui. Si pudiera hacerlo de nuevo, elegiría dejar atrás el pasado y liberarme de ese dolor. Y así, esperé en la oficina de Asuntos Civiles durante horas, hasta que incluso el personal se había marchado por el día. Justin llegó al final, sin prisa e indiferente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Capítulo 05. No me sentía bien. Apenas me desperté hace media hora. Antes de que pudiera cuestionarlo, Justin se adelantó con una explicación. Su respiración era irregular. El abrigo largo que llevaba estaba ligeramente desordenado y el cuello de su camisa arrugado. Incluso su cabello estaba despeinado, con mechones alborotados como si acabara de levantarse de la cama. Miró hacia las puertas cerradas de la oficina de Asuntos Civiles y exhaló profundamente. No estaba claro si era un suspiro de frustración o alivio. Luego, se giró hacia mí con frialdad y dijo, reprogramemos para otro momento. No había mucho más que hacer. Le dije que me contactara cuando tuviera tiempo. Sin ganas de añadir una palabra más, me giré para irme. Pero Justin de repente preguntó, ¿cuándo llamaste esta mañana? Y Nicole contestó, ¿qué te dijo? El tono inquisitivo de su pregunta me irritó profundamente. La rabia contenida en mi pecho explotó de golpe. Me giré hacia él, mirándolo con burla. ¿No estaban los dos compartiendo la misma cama? ¿Cómo no vas a saber lo que dijo? Justin se quedó inmóvil por un momento. Para mi sorpresa, su expresión cambió de repente, suavizándose como si una brisa primaveral disipara la frialdad. Era como si hubiera confirmado algo.
dejando escapar un suspiro genuino de alivio. Por una vez, su tono fue amable mientras explicaba: te equivocaste. Anoche bebí demasiado. Ella me llevó a casa y, como no me sentía bien, se quedó para cuidarme. Eso es todo. Su explicación era tan absurda como parecía. Dada nuestra situación actual, no entendía por qué sentía la necesidad de justificarse conmigo, pero pronto lo entendí. Justin tosió de repente, y su rostro se tornó pálido al instante. Sus cejas marcadas se fruncieron como si sintiera dolor, y continuó tosiendo varias veces más. No podía distinguir si estaba fingiendo o realmente estaba mal. De cualquier forma, no tenía nada que ver conmigo. Me di la vuelta y comencé a alejarme. Detrás de mí, escuché pasos apresurados antes de que Justin tomara mi brazo. Su rostro estaba pálido, su mandíbula tensa, con los dientes apretados. Me dijo: te dije que no me sentía bien. ¿De verdad no te importa en absoluto? Sabía que estaba enfermo, gravemente enfermo, incluso. Pero, ¿y qué? Moví mi brazo, frunciendo el ceño. Suéltame. En lugar de soltarme, Justin apretó su agarre. Su expresión se volvió aún más oscura. Él fue quien pidió el divorcio. Ahora que acepté, parecía no estar contento. Justin me miró con una mirada feroz, casi predadora, antes de soltar mi brazo bruscamente. Tosió violentamente de nuevo, su voz grave y pesada. Está bien, vete. Te dejaré ir. Parecía estar conteniendo su frustración, mezclada con una tristeza inexplicable. No lo pensé dos veces. Me alejé sin mirar atrás, pero de repente, un fuerte golpe resonó detrás de mí. Justin se había desplomado. Llamé rápidamente a una ambulancia y lo llevé de emergencia al hospital. Después de vacilar un momento, llamé a Nicole. Al fin y al cabo, después de nuestro divorcio, tarde o temprano Justin se casaría con ella. Parecía inapropiado que una futura exesposa se quedara a cuidarlo. Nicole no dijo mucho al escuchar la noticia y llegó rápidamente al hospital. Lucas llegó con ella, mientras me levantaba del banco en el pasillo, a punto de informarles que Justin estaba en tratamiento de emergencia. Nicole avanzó con el rostro frío. Antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y me dio una bofetada fuerte. Me quedé atónita, inmóvil. Nicole, con una voz más fría de lo que jamás había escuchado, escupió con veneno: eres una maldita desgracia. ¿Es que no vas a estar satisfecha hasta matarlo? Capítulo 06. Me toqué el lado de la cara, que había quedado entumecido por la bofetada, sintiendo un zumbido agudo en mis oídos. Levanté la cabeza, preparada para devolver el golpe, pero Lucas, rápido de reflejos, dio un paso adelante y me empujó con fuerza, haciéndome caer al suelo. Se posicionó frente a Nicole, mirándome desde arriba con desprecio. ¿De verdad tienes el valor de devolver el golpe? Vamos, inténtalo. Se burló. Mis manos se apoyaron en el suelo frío mientras temblaba de ira. En ese momento, la luz de la sala de emergencia se apagó, y el médico salió. Nicole, olvidándose de nuestra discusión, corrió hacia él de inmediato. Lucas la siguió de cerca. Sin embargo, al pasar junto a mí, hizo una pausa breve. Entonces, sus caros zapatos italianos de cuero pisaron con fuerza el dorso de mi mano, que estaba apoyada en el suelo. Con casi 1,80 m de altura y un cuerpo musculoso, dejó caer todo su peso sobre el acto. Un dolor agudo y punzante recorrió mi mano, y no pude evitar soltar un grito mientras las lágrimas brotaban incontrolablemente de mis ojos. Lo miré con furia, mis ojos ardiendo de rabia. Bajo las luces intensas del pasillo, su rostro se veía ligeramente borroso, pero la sonrisa cruel que llevaba era inconfundible. Adelante, llama a la policía si te atreves, me desafió, sus palabras cargadas de malicia. Su voz sonaba como el susurro de un demonio. En ese momento, fue como si me arrastrara de vuelta a la oscura y asfixiante etapa de mi vida pasada. A ese tiempo en el que fui acosada implacablemente bajo el disfraz de la moralidad, con mi mente al borde del colapso. Era como si me hubieran arrojado agua helada por encima, enfriándome hasta los huesos. La fugaz idea de llamar a la policía murió al instante, reducida a cenizas. De repente lo recordé. Lucas venía de una familia poderosa. Denunciarlo a la policía sería como llamarlo directamente para quejarme de su comportamiento. ¿Qué podía esperar además de burlas y humillaciones? En el pasado, quizás se contenía por respeto a Justin, incluso cuando hacía bromas a mi costa, pero ahora, con mi relación con Justin en ruinas, Lucas ya no se molestaba en ocultar su desprecio hacia mí. Nunca había entendido por qué me odiaba tanto, pero ahora lo sabía. Lucas no era más que el perro faldero de Nicole. Si Nicole amaba a Justin, Lucas lo idolatraba. Si Nicole me odiaba, Lucas me despreciaba con todo su ser. Me quedé sentada en el suelo durante un buen rato, esperando a que el dolor disminuyera y volviera la sensibilidad a mis extremidades. Solo entonces me levanté,
sin mirar atrás, y me fui apresuradamente, llena de vergüenza. Llamé a una empresa de mudanzas, empaqué todas mis pertenencias y dejé atrás el bullicioso centro de la ciudad. Regresé a la vieja casa en las afueras. Al abrir la puerta, la televisión estaba reproduciendo un antiguo drama de ópera que inducía al sueño. La casa olía a humedad y moho, impregnada del paso del tiempo. Una anciana en silla de ruedas dormía en el balcón. Se movió al escuchar la puerta, levantando ligeramente sus párpados caídos y arrugados. Al verme entrar con bolsas y maletas, sonrió como si lo hubiera esperado todo el tiempo. ¿Lo ves? ¿Qué te dije? Te echaron como a la basura, ¿verdad? Comentó con un tono mezcla de burla y satisfacción. Capítulo 07. Ignoré todo lo que decía y seguí empacando mis cosas en silencio. Mi madre se enderezó en su silla de ruedas, temblando ligeramente mientras se ponía sus gafas de lectura. No me preguntó nada ni parecía importarle lo que había sucedido. En cambio, empezó a insistir con entusiasmo en que conociera al hijo de los vecinos de abajo. Te lo dije desde el principio, no apuntes tan alto. ¿Qué iba a haber alguien rico como él en ti? No tienes ni pecho ni caderas. Ahora mira lo que pasó. Te usaron durante años y te echaron como si nada. Y ese Justin, desde el principio no me dio buena espina. Menos mal que no tuvieron hijos. Al menos todavía puedes casarte con alguien más. Voy a llamar a tu tía para ver si su hijo Pablo está en casa. Deja de empacar y arréglate para conocerlo. Sacó su viejo teléfono móvil y empezó a buscar el número, pulsando cada botón uno por uno. Tiré la ropa dentro de la maleta con un golpe fuerte, incapaz de contenerme más. ¿Qué? ¿Crees que no puedo sobrevivir sin un hombre? Si tanto te gusta el hijo de la tía, cásate tú con él. Siempre insistes en que lo conozca. Pero, ¿qué tiene de especial? ¿Ya salió de la cárcel? ¿Un tipo que anda por ahí sin rumbo y sin un trabajo decente? ¿De verdad me lo estás recomendando? ¿Soy siquiera tu hija? El rostro de mi madre se oscureció al instante, y su mirada era lo suficientemente afilada como para atravesarme. Deberías estar agradecida de que no le importe que estés divorciada. ¿Y todavía te atreves a ser exigente? Si sigues así, nadie te querrá. ¿Qué? ¿Planeas ser una carga para mí el resto de mi vida? Sus palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, llenándome de frustración que no podía ni tragar ni expulsar. Era imposible razonar con ella. No escuchaba nada. Sus creencias anticuadas y obsoletas estaban arraigadas en sus huesos. Incluso su propia hija tenía que adaptarse a ellas. Renuncié a seguir empacando. Metí todo en mi habitación y cerré la puerta de un golpe. No voy a ser una carga para ti. Me mudaré en unos días. Desde afuera se oía el sonido de su silla de ruedas rodando, seguido de golpes fuertes en la puerta. Ella gritaba enfadada, regañándome, diciendo que me había vuelto rebelde y desobediente. No puedes mudarte sin ir primero a una cita. ¿Quieres humillarme frente a los vecinos? ¿Quieres que no pueda mostrar mi cara en esta comunidad? ¿Y qué tiene de malo, Pablo? No escuches esos rumores. Soy tu madre. ¿Crees que voy a hacerte daño? Me puse unos tapones para los oídos y los presioné con fuerza. Luego empecé a buscar departamentos en renta en mi teléfono. Esta casa no había cambiado en absoluto. Cada segundo que pasaba aquí era asfixiante. Pensé, ingenuamente, que si encontraba un lugar donde esconderme y esperaba a que Justin se despertara para firmar el divorcio, mi mundo volvería a estar en paz. Pero la vida nunca sigue el plan. Después de otro episodio de náuseas y vómitos en el baño, sostenía una prueba de embarazo en mis manos, mirando fijamente las 2 líneas rojas, perdida en mis pensamientos. Capítulo 08. En mi vida pasada, alrededor de esta misma época, Justin y yo estábamos constantemente peleando. Estaba al borde de un colapso mental, paranoica cada día por el Nicole. Ni siquiera me di cuenta de los cambios anormales en mi cuerpo. En esta vida, en solo unos días, Justin y yo ya habíamos acordado divorciarnos, y su enfermedad había empeorado antes de tiempo, llevándolo al hospital. Esta vez, no me quedé a su lado, me fui de inmediato. Esto significaba que Nicole y su séquito no tuvieron la oportunidad de acorralarme con la revelación del cáncer de Justin y llenarme de culpa hasta someterme. Por eso, descubrí por accidente que estaba embarazada, lo que significa que, cuando morí en mi vida pasada, también llevaba un bebé en mi vientre. 2 vidas perdidas. Presioné mi frente contra el espejo sobre el lavabo, cerrando los ojos para contener la indescriptible tristeza y dolor que llenaban mi interior. Pero cuando los abrí de nuevo, mis labios se apretaron, pálidos pero decididos, mientras miraba mi reflejo. Sabía que este bebé no podía quedarse. Había llegado en el peor momento posible, con todo lo que estaba sucediendo entre Justin, Nicole y yo. No tenía la capacidad de cuidarlo. Coloqué una mano sobre mi abdomen, un plan formándose en mi mente. Incluso si Justin y yo estábamos en conflicto, años de amor y recuerdos compartidos no serían tan fáciles de olvidar, mientras él todavía se preocupara.
La existencia de este bebé, aunque efímera, podría ser una herramienta poderosa. Exhalé profundamente, mi voz apenas un susurro. Lo siento, le dije al bebé. A la mañana siguiente, salí de mi habitación de puntillas, planeando escabullirme sin ser vista, pero no esperaba que mi madre estuviera despierta tan temprano. Estaba sentada en su lugar habitual en el pequeño balcón. La tenue luz de la mañana hacía difícil leer su expresión. Su voz, baja y fantasmal, flotó hacia mí. ¿A dónde vas tan temprano? ¿A ver a algún hombre? Sus palabras me irritaron. Repliqué. Bueno, definitivamente no al que tú sigues sugiriendo. Para mi sorpresa, esta vez no discutió. En cambio, dijo suavemente, ya averigüé todo. Él volverá en unos días. ¿Deberías conocerlo? Clac. Cerré la puerta de un golpe. Lo que fuera que dijera después, probablemente era lo mismo de siempre. No tenía paciencia para escucharlo. Llegué al hospital donde estaba internado Justin, pero no fui directamente a su habitación. En cambio, me quedé en las sombras, observando. Justin estaba despierto durante todo el día. Nicole estuvo a su lado. Lucas, por otro lado, no podía quedarse mucho tiempo en la habitación. Cada tanto, salía al hueco de las escaleras para fumar, la frustración evidente en su actitud. Sin embargo, no podía alejarse del todo. En cambio, se torturaba una y otra vez, viendo cómo su amor no correspondido cuidaba tiernamente a su mejor amigo. Fue entonces cuando decidí actuar. Paso a paso, descendí las escaleras. Al oír mis pasos, Lucas levantó la mirada y frunció el ceño al verme. ¿Qué haces aquí?, gruñó, exhalando humo. ¿No aprendiste la lección la última vez? Le sonreí con frialdad. Dime, Lucas, ¿cómo es que una chica rica como Nicole termina siendo tan barata, dispuesta a ser la amante? Su rostro cambió al instante, apuntándome con el dedo. Escupió. Cuida tus palabras. Levanté una ceja, acercándome un poco más. He cambiado de opinión. Dije con calma. Ya no me voy a divorciar de Justin. Así, ella nunca tendrá la oportunidad de reemplazarme. Pero, honestamente, alguien tan vulgar como ella combina perfectamente contigo. Un perro faldero patético. Lucas maldijo en voz baja, con las venas de su frente a punto de estallar. Me empujó con fuerza, un reflejo instintivo. Mientras levantaba la mano, preparado para golpearme de nuevo. Deliberadamente pisé mal, cayendo hacia atrás. Rodé por las escaleras. Lucas se quedó inmóvil, observándome desde arriba mientras me acurrucaba, sujetándome el abdomen. Mi bebé, murmuré, con la voz temblorosa, el rostro pálido. Los dedos de Lucas temblaron violentamente, y el cigarrillo cayó de su mano. Su expresión cambió al instante, mostrando un terror absoluto. Capítulo 09. A pesar de recibir atención médica de inmediato, el bebé no pudo salvarse. Era algo inevitable. Después de todo, había tomado pastillas abortivas antes de venir, por si acaso. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue a Justin, sentado a mi lado con un pijama de hospital, sus ojos enrojecidos clavados en mí. En cuanto me vio despertar, se enderezó y extendió la mano, intentando tomar la mía, pero, a mitad de camino, su mano vaciló y cayó, derrotada, a su lado. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras decía en un tono ronco, el bebé, ya no está. Siempre habíamos deseado tener un hijo propio. Justin había comenzado a prepararse con anticipación, reduciendo los eventos sociales de trabajo, dejando de fumar y beber, y haciéndose chequeos médicos periódicos. Fue durante uno de esos chequeos cuando descubrieron su enfermedad. Mostré una expresión de sorpresa y dolor, dejando que las lágrimas rodaran por mis mejillas mientras lo miraba a los ojos. Luego, dirigí mi mirada hacia la esquina de la habitación, donde Lucas estaba de pie en silencio, con la cabeza gacha. Con gran esfuerzo, levanté una mano temblorosa, señalándolo, mi voz quebrada por los sollozos y la rabia. Fue él. Me empujó por las escaleras. La acusación repentina dejó a todos atónitos, sin saber cómo reaccionar. Al escuchar la verdad sobre el bebé por primera vez, Justin se volvió hacia Lucas, incrédulo. Lucas abrió la boca como si quisiera explicar algo, pero no salieron palabras. No importaba lo hirientes que hubieran sido mis palabras. El hecho seguía siendo que él me había puesto las manos encima. En el siguiente instante, Justin se levantó de un salto y le dio un fuerte puñetazo a Lucas, cuyo golpe le rozó la cabeza. Agarró a Lucas por el cuello de la camisa, con el rostro deformado por la rabia, y le gritó, ¿estás loco? Ella es mi esposa. Era mi hijo. Comenzaron a pelearse, con Justin lanzando golpe tras golpe. Lucas no se atrevió a defenderse, recibiendo cada golpe sin resistencia. No fue hasta que Nicole intervino, tratando de separarlos, que Justin la apartó bruscamente en su furia.
Fue entonces cuando Lucas perdió la paciencia. Contraatacó empujando a Justin y gritó: ¿Y qué pasa con Nicole? ¿Qué la consideras tú? El aire en la habitación del hospital se volvió pesado y sofocante. Justin me miró a mí, que estaba acostada débilmente en la cama del hospital, llorando por la pérdida de nuestro hijo. Respiró profundamente y trató de calmarse. Tosió suavemente y ajustó su tono. Siempre he considerado a Nicole como una amiga, dijo con firmeza. Sus palabras golpearon a Nicole como un mazazo. Ella se congeló, retrocediendo con incredulidad, su rostro lleno de decepción y dolor. Lucas soltó una maldición entre dientes, empujando a Justin, y sacó a Nicole de la habitación. Justin llamó a una enfermera, solicitando que colocaran otra cama junto a la mía para poder quedarse cerca y cuidarme. Parecía que todo volvía al principio. Las espinas, el sarcasmo frío y el dolor que había causado parecían desvanecerse, revelando el amor tierno que siempre había estado allí. Justin tomó mi mano fría con cuidado, acariciándola mientras susurraba: aunque haya sido Lucas, te lastimó. Me aseguraré de que pague por lo que hizo, a ti y a nuestro hijo. Al escuchar esas palabras, mi corazón titubeó levemente, pero justo cuando mis emociones empezaban a suavizarse, de repente escuché una voz mecánica extraña. Condiciones cambiadas. El plazo de la misión se ha acortado. El anfitrión debe completar la tarea de conquistar a la exesposa amada en un mes. Si la exesposa amada no acepta sacrificarse voluntariamente en un mes, la misión fracasará y el anfitrión perderá el aura del protagonista, quedándose en este mundo para siempre. Justin, que estaba acariciando mi mano con ternura, se quedó inmóvil en el acto. Yo también quedé en completo silencio, atónita. Capítulo 10. Condiciones cambiadas. Justin murmuró en voz baja, como si hablara consigo mismo. Parecía confundido por un momento, pero entonces, tan perceptivo como siempre, notó la expresión extraña en mi rostro. Alzó la mirada y me fijó con una profunda y penetrante mirada. Sonrió, con un tono cálido y amable. ¿Qué pasa, cariño? Ese cariño sonó extraño, al recordar la voz extraña que había escuchado antes. No pude evitar que la cautela comenzara a surgir en mí. Retiré mi mano de su agarre y enfrenté su mirada inquisitiva. Después de dudar brevemente, bajé los ojos y murmuré: estoy cansada, quiero descansar un poco. Justin me observó por un momento más, al notar mi evidente expresión de agotamiento. Finalmente cedió. Con cuidado, me acomodó la manta y cerró las cortinas con delicadeza. Desde ese día, Justin se mudó a mi habitación del hospital. A pesar de ser un paciente él mismo, insistió en cuidarme personalmente. Varias veces, las enfermeras intentaron hablar conmigo, aparentemente para decirme algo sobre su condición, pero Justin siempre las interrumpía. Claramente estaba ocultándome algo, y su atención era casi excesiva. Era como si el hombre que una vez besó a Nicole frente a mí y me dijo que no me arrepintiera de aceptar el divorcio no fuera el mismo Justin que ahora se preocupaba por cada pequeño detalle. Si no supiera que algo estaba mal, podría haber pensado que estaba perdiendo la cordura. Elegí mantener la cautela, interactuando con él de forma neutral y medida. Finalmente, una noche, obtuve las respuestas que estaba buscando. En la profundidad de la noche, cuando todo estaba oscuro y silencioso, Justin pensó que yo estaba dormida. Se levantó y salió al balcón para fumar un cigarrillo. Esa voz extraña volvió a escucharse. Justin estaba hablando con ella, con un tono ligeramente irritado. Preguntó: «Sistema, ¿cuál es el nivel actual de afecto de Fiona hacia mí?» El sistema respondió: 61. Justin chasqueó la lengua en frustración. Con razón ha estado actuando como una persona completamente diferente desde que mencioné el divorcio. Debí haberme apresurado demasiado. Hubo una pausa. Con una voz más baja, murmuró: «Ese idiota de Lucas, ¿quién sabe qué hizo a mis espaldas para empujarla a este punto? Incluso está dispuesta a renunciar a nuestro hijo solo para usarme como venganza». Mi corazón se estremeció. Así que él ya lo había descubierto. El sistema interrumpió de repente. «Anfitrión, quedan solo 25 días para completar la misión». Justin apagó su cigarrillo, con un tono frío. «Lo sé, deja de fastidiarme». Comenzó a regresar a la habitación. El cuarto estaba tan silencioso que solo se escuchaban sus pasos en la oscuridad. Sin embargo, su voz sonaba tan clara como si estuviera justo a mi lado. «La protagonista y el personaje secundario masculino son inútiles. No tengo más remedio que encargarme yo mismo. He construido una habitación subterránea completamente sellada en casa. Tengo muchas formas de lograr que esté dispuesta a morir por mí. Oh, y si tiene demasiado miedo al dolor para quitarse la vida, si la mato yo mismo, ¿cuenta cómo completar la misión?» El sonido de la manta siendo apartada llegó a mis oídos. El colchón se hundió bajo su peso con un leve crujido. La voz del sistema volvió a sonar, esta vez tan cerca que parecía estar dentro de mi cabeza. «Cuenta,
Capítulo 11. Justin había confiscado mi teléfono, insistiendo en que era para que pudiera descansar y recuperarme. Desde entonces, no me había permitido tocarlo. Al día siguiente, el sonido de una notificación rompió el silencio. Justin, que estaba pelando fruta, alzó la vista hacia el teléfono, lo tomó y lo revisó brevemente antes de mirarme con una sonrisa ambigua. Cariño, ¿quién es Pablo?, preguntó con voz calmada. ¿Y por qué te está pidiendo que lo veas? Nunca antes lo mencionaste. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Reprimí cualquier reacción, manteniendo mi semblante neutral, mientras extendía la mano hacia él con tranquilidad aparente. Es mi primo, expliqué con naturalidad. Se lleva bien con mi familia, pero se mudó hace años, así que no lo mencioné. Tal vez regresó de visita y quiere ver a mi madre. Justin escuchó, observándome con atención, pero no parecía sospechar nada. Sabía lo complicada que era mi relación con mi madre y lo consciente que ella estaba de las apariencias. Si ignoraba un mensaje de un familiar, seguramente ella misma me llamaría para insultarme con las palabras más crueles que pudiera encontrar. Justin lo había experimentado una vez, y el recuerdo era suficiente para que evitara cuestionar demasiado. Sin más preguntas, me devolvió el teléfono. Rápidamente revisé los mensajes. Pablo, ¿dónde estás? Pablo, dirección. Pablo, ven rápido. Aprovechando que Justin fue al baño a lavarse las manos, envié 2 direcciones a Pablo, una del hospital y otra de la casa de Justin. Pablo. Yo, ayúdame. Cuando vi que el mensaje había sido leído, eliminé rápidamente las 3 últimas líneas. Para disimular, escribí otros mensajes irrelevantes, quejándome de una discusión con mi madre y diciendo que no quería volver a casa ni reunirme con él, sugiriéndole que se distrajera solo. El intercambio parecía típico de primos. Pablo respondió como siempre lo hacía desde niños. Pablo, ¿estás loca? No respondí más, porque Justin regresó, y con un movimiento rápido, tomó el teléfono de mis manos, revisó los mensajes detenidamente, dejando escapar una leve risa. Sin embargo, en lugar de devolverme el teléfono, lo apagó y lo puso a un lado. Bien, dijo con tranquilidad. Ya hablaste lo necesario. Ahora descansa un poco. El chofer vendrá más tarde para llevarnos a casa. Bajo las sábanas, apreté los puños con fuerza. Traté de mantener mi voz neutral mientras preguntaba, ¿ya estás mejor de tu enfermedad? Justin sonrió de manera enigmática. Puedo recuperarme perfectamente en casa. Era más una orden que una sugerencia. El tiempo se agotaba. Si salía del hospital y llegaba a su casa, mis posibilidades de escapar serían casi nulas. En cuanto Justin salió de la habitación, aproveché la oportunidad. Me quité la manta y corrí hacia la puerta. Lo que nunca esperé fue que Justin no se hubiera ido realmente. Al abrir la puerta, choqué directamente contra su pecho. Con un movimiento rápido, agarró mi muñeca con fuerza, clavando sus ojos fríos y calculadores en los míos. Con una sonrisa helada, susurró, entonces, realmente puedes escuchar la voz del sistema. Capítulo 12. 1 hora después, me encontré encerrada en la jaula subterránea meticulosamente diseñada por Justin. Pensar que mi única esperanza ahora recaía en un vecino, hermano mayor, que no veía desde hacía años era, simplemente, desesperante. ¿Podría siquiera reconocer las palabras más inusuales en la dirección que le envié? En retrospectiva, debería haberlo arriesgado todo y llamado a la policía en cuanto tuve el teléfono en mis manos. Por lo que recordaba, Pablo siempre había sido el prototipo del chico problemático, 5 años mayor que yo. Ya faltaba a clases y se metía en peleas mientras yo aún llevaba una mochila y asistía a la escuela primaria. Debido a que nuestras madres eran amigas cercanas, Pablo solía protegerme en aquel entonces. Una vez, cuando unos matones locales me quitaron mi dinero para golosinas, Pablo agarró un bate y los persiguió por 3 kilómetros. No solo recuperó mi dinero, sino que también lo gastó todo en dulces para mí. Después, ingresé a una escuela secundaria prestigiosa y conocí a Justin. Mientras Pablo abandonaba los estudios tras reprobar sus exámenes y comenzaba a hacer trabajos ocasionales, perdimos contacto. Las pocas cosas que escuché sobre él después siempre eran negativas. Acosaba chicas, las dejaba embarazadas, jugaba, pedía dinero a su familia, se metía en problemas e incluso terminó en la cárcel. La imagen de aquel hermano mayor impulsivo pero protector que tenía de niña se desdibujó con los años. Incluso cuando mi madre sugirió que saliera con él, mi primera reacción fue rechazo absoluto. ¿Cómo podía poner mi esperanza de escapar en él? Moví un poco las extremidades, y las cadenas atadas al cabecero de la cama emitieron un ruido metálico, claro y penetrante. El sonido resonó interminablemente en el sótano oscuro y opresivo. Antes de que el eco desapareciera, el único acceso al sótano emitió el sonido de unos pasos acercándose.
Justin había cambiado su ropa por un conjunto cómodo, un suéter beige suave y pantalones grises que delineaban su figura como si estuviera esculpida en mármol. Una leve sonrisa adornaba sus labios. Su flequillo suelto suavizaba los ángulos afilados de su rostro, dándole una apariencia inofensiva. Pero este hombre quería matarme. Acercó la única silla del cuarto, sentándose junto a mi cama. Colocó algo sobre mí. Era algo que había encontrado en mi bolso. Los papeles del divorcio. Mi firma ya estaba en ellos. Justin me miraba. Su expresión parecía teñida de tristeza, pero su sonrisa permanecía mientras decía: «Eres obstinada y de temperamento fuerte. Antes de ver estos papeles, pensé que aceptar el divorcio era solo parte de tu enojo. ¿Por qué, amor? ¿Realmente estás dispuesta a dejarme ir?» Escucharlo solo me provocó una risa amarga e incrédula. Era como si estuviera conociendo a una persona completamente diferente. Lo miré fijamente y pronuncié cada palabra. «Estás planeando matarme. ¿Y me preguntas si me importas?» La expresión de Justin no cambió. Incluso intentó explicar. «Lo escuchaste tú misma. Esto es una misión que debo completar. Pero cuando todo termine, ganaré la oportunidad de salvar una vida». Sus ojos se clavaron en los míos mientras prometía: «No dejaré que mueras. Aunque Nicole sea la protagonista de este mundo, la única que amo eres tú». «¿No me crees?» No era que no le creyera. Es que no creía una sola palabra. ¿Todavía pensaba que era una adolescente ingenua y fácil de engañar con palabras dulces? Justin suspiró, su voz teñida de un leve pesar. «Te amo de verdad», dijo suavemente, «pero si insistes en oponerte a mí, no tendré más remedio que usar métodos más severos para lograr mi objetivo». Capítulo 13. Desde ese día, Justin desapareció de repente. El sonido de pasos resonó nuevamente en las escaleras. Un hombre familiar entró lentamente. Era Lucas. Sus ojos estaban vacíos, incapaces de enfocarse, y sus movimientos eran torpes, como si alguien más lo estuviera controlando. Pero la manera en que sostenía el cuchillo y cortaba meticulosamente mi piel, centímetro a centímetro, era espantosamente hábil, mientras gritaba de dolor, encogida en una esquina, temblando de miedo e intentando evitarlo. De repente entendí el plan de Justin. Usando ese sistema, identificó a la persona que más despreciaba y temía, Lucas. Así que envió a Lucas para atormentarme, tal como en mi vida pasada, desmoronándome hasta que mi mente colapsará por completo. Incluso si sabía en el fondo que Justin era el autor intelectual, no podría evitar rogar por su aparición, esperando que viniera a salvarme. Justin me conocía demasiado bien. Fuimos compañeros de clase durante 3 años. Salimos 7 y nos casamos justo después de graduarnos de la universidad. Para ser sincera, me conocía tan íntimamente que podría haber contado cada hebra de cabello en mi cabeza, cada pequeño gesto que hacía. Él entendía exactamente lo que estaba pensando. Justin y Lucas se turnaban para destruirme. Justin jugando al bueno, Lucas al malo. Justin nunca apareció en persona, pero cada vez que despertaba después de ser torturada, encontraba algo suyo en la habitación. Un pequeño objeto que llevaba recuerdos de nuestro pasado juntos. Era como si me obligara, en mis momentos de dolor, a recordar la dulzura de lo que alguna vez tuvimos. Esta vez, cuando abrí los ojos nuevamente, Lucas no estaba. En su lugar, había una muñeca linda en la mesa de noche, y una nota, con su letra clara y precisa. ¿Tendremos otro bebé? La sangre escarlata se filtraba de mi brazo, empapando las sábanas malolientes y desgastadas debajo de mí. Mi cabello era un enredo desordenado. Mis ojos estaban rojos e hinchados mientras miraba la nota. Y esa sonrisa burlesca dibujada al final. El último hilo de cordura en mi mente se rompió con un crujido ensordecedor. ¡Ah! ¡Van! La puerta de arriba se abrió de golpe con una fuerte patada. Alguien bajó las escaleras en unos pocos y grandes pasos. «Hermana». El grito quedó atrapado en mi garganta. Miré atónita a un hombre alto y musculoso con chaqueta de cuero negro y botas militares. Su cabello cortado al ras y sus rasgos rudos le daban un aire peligroso. Pero había una feroz determinación en su mirada mientras entraba en el sucio y oscuro sótano. Se quedó inmóvil por un momento al verme en mi estado actual. Luego apretó los dientes. Se quitó la chaqueta cuidadosamente para envolverme con ella y dijo con un tono controlado, pero lleno de furia: «No tengas miedo. El hermano te sacará de aquí». Clic. El sonido de un arma cargándose vino desde detrás de él, parado en la parte superior de las escaleras. Justin apuntó una pistola a la cabeza de Pablo, su rostro carente de emoción. Pablo se detuvo por un segundo pero no se detuvo, sosteniéndome con seguridad en sus brazos. Se giró para enfrentarse a Justin, desafiante y sin miedo. Fijó su mirada en Justin y dijo con una voz baja y firme: «¿Crees que vine solo? Solo lo diré una vez, apártate». Justin no se movió, aunque sabía que sus acciones habían sido expuestas. No mostró miedo ni vacilación.
Esbozó una sonrisa fría. Ella es mi esposa legal. Lo que pase entre nosotros, incluso si la policía viene, no importa. Nadie puede llevársela de mi lado. Pablo quedó atónito por la desvergüenza de Justin. Su agarre en mí se apretó ligeramente mientras decía con furia contenida, lo que pase, mírala, mira lo que le has hecho. Esto no es, lo que pase. La tensión en la habitación era palpable. Justin se negó a ceder ni un centímetro. Pablo reprimió su ira y, con una voz afilada y helada, soltó una revelación como un rayo. Si aún la consideras tu esposa, entonces déjanos ir. Su madre está muriendo. Al menos deja que se vean por última vez. Capítulo 14. Hablando de mi madre. Siempre le preocupó mucho lo que los vecinos pensaran de nosotras, pero, en realidad, aparte de la mamá de Pablo, no tenía amigas. Era bocona, le encantaba insultar a la gente, y su rostro, marcado por las arrugas del tiempo, siempre mostraba una expresión amarga, como si la vida le hubiera sido terriblemente injusta. Se quejaba con todo el mundo, todo el tiempo. Por eso, nadie quería pasar tiempo con ella. Sin embargo, según los mayores, no siempre había sido así. De joven, mi madre era risueña, vivaz y extrovertida, capaz de hacer amigos en cualquier lugar, pero su mala elección en los hombres lo cambió todo. Eligió al peor de todos, y así, su vida se desmoronó. Las piernas de mi madre fueron arruinadas por ese hombre. Antes, podía caminar kilómetros sin esfuerzo, pero después, incluso subir unas escaleras se convirtió en una tarea titánica. Intentó defenderse, pero cada vez que lo hacía, él la golpeaba aún más fuerte hasta que dejó de intentarlo. Por aquel entonces, yo estaba en secundaria, en plena adolescencia rebelde. Veía a mi madre llorar en silencio todos los días en casa. Un día, llena de indignación, le dije, ¿por qué no te divorcias de ese hombre? Su respuesta fue un bofetón. Recuerdo exactamente lo que me dijo después, por muy malo que sea, sigue siendo tu padre. Estaba tan herida y enojada que juré no volver a meterme en sus asuntos. Sentía que ambos estaban atrapados en una relación enfermiza, y yo era una tonta por preocuparme. Jamás habría imaginado que mi madre, una mujer tan sumisa, atrapada en su mentalidad retrógrada y falta de coraje, llegaría a matar a alguien, y no a cualquier persona. Mató al hombre al que siempre se refería como el jefe de nuestra casa, mi propio padre. La policía llegó rápidamente, y las calles del vecindario se llenaron de curiosos, pero no la arrestaron ni la enviaron a prisión, porque mi madre tenía un historial de enfermedades mentales. Eso fue una sorpresa incluso para mí. Vi cómo sacaba una pila de documentos médicos, cada uno con los sellos oficiales de hospitales reconocidos de la provincia. Los policías se miraron entre sí, desconcertados. Mientras tanto, mi madre mostraba una calma aterradora. Yo, por otro lado, me quedé paralizada, mirando las fechas en esos papeles durante mucho tiempo. Después de ese día, los vecinos empezaron a evitarnos. Rumoreaban que mi madre había cometido el crimen porque la habían atrapado siendo infiel, y que, al sentirse acorralada, había actuado con furia homicida. Decían que, si había soportado años de abuso sin rebelarse, ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente? Tenían miedo de ella, la despreciaban. Decían que era una bomba de tiempo, un peligro para todos. Incluso comenzaron a presentar quejas a las autoridades locales, exigiendo que nos echaran del barrio. Mi madre ignoró todo. Rara vez salía de casa después de eso. Todo el mundo la odiaba, la rechazaba. Pero solo yo sabía la verdad. Ella lo hizo para protegerme. Un mes antes del incidente, mi padre biológico intentó abusar de mí. Estuvo a punto de forzarme cuando mi madre llegó a casa y lo descubrió. Estalló como una leona enfurecida, enfrentándose a él con todas sus fuerzas. Pero él era más fuerte. Después de golpearla salvajemente, huyó, dejándonos a las dos en el suelo, abrazándonos y llorando juntas. Nunca supe qué decisiones tomó esa noche. Solo recuerdo que al día siguiente, tocó la puerta de los vecinos, la casa de Pablo, y le pidió a la mamá de Pablo que me cuidara por un tiempo. No ocultó nada, le contó toda la verdad. La madre de Pablo, llena de indignación y dolor, aceptó de inmediato. No solo eso, llamó a Pablo y le ordenó que, desde ese día, me acompañara a la escuela y me protegiera, pero nunca le explicó a Pablo por qué. Nos dijo que este secreto solo lo compartiríamos entre 3 personas, ella, la mamá de Pablo y yo. Ni siquiera Pablo debía saberlo. Pablo, obediente como siempre con su madre, no preguntó nada. Durante ese mes, dejó de lado su vida de pandillero y se dedicó exclusivamente a cuidarme. Todo estuvo en calma durante un mes, hasta que, un día, vi cómo la policía llegó a nuestra puerta para llevarse a mi madre. Estaba cubierta de sangre, pero su rostro mostraba una tranquilidad que me sorprendió. Incluso parecía aliviada.
No bajó la mirada. Caminó con dignidad mientras la escoltaban, mirando a la multitud de curiosos. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos. La vi mover los labios. Sus palabras resonaron en mi mente como si las estuviera escuchando otra vez. El mismo día en que salí corriendo de casa, ignorando lo que decía, ella dijo: no importa lo que pase, mamá nunca te hará daño. Capítulo 15. Al final, no pude verla por última vez, y ella tampoco me dejó ni una sola palabra. Solo dejó un título de propiedad y una tarjeta bancaria con los ahorros que había acumulado durante toda su vida. Esas cosas estaban ahí, tranquilas y modestas, en la mesa de café del salón, como si quisiera decirme: esto es todo lo que puedo dejarte, cuídate en los días que vienen. Me sentía como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. Deambulaba sin rumbo, incapaz de sentir tristeza, pero las lágrimas no dejaban de caer, fluyendo sin parar, hasta que me quedé sin fuerzas y me desplomé junto a su silla de ruedas, perdiendo el conocimiento. El funeral de mamá fue organizado por Pablo y su madre. Para ser precisos, Pablo se encargó de todo, porque si no fuera por su madre sujetándome, ya habría trepado al ataúd de mi madre para descansar junto a ella en la tierra. Advertencia, advertencia, solo queda un día para completar la misión. Por favor, complete la tarea de inmediato, o la misión será declarada fallida. Me giré bruscamente. Justin estaba de pie no muy lejos detrás de mí, me observaba en silencio, y en su mano sostenía una pistola plateada. El cielo estaba gris y pesado. Un viento húmedo y sombrío agitaba los bordes de su abrigo negro. Una rosa blanca estaba prendida en el bolsillo de su pecho, como si estuviera de luto por alguien. Lo miré fijamente desde lejos durante mucho tiempo. Vi cómo su rostro se volvía cada vez más pálido, su mirada llena de dolor y remordimiento. Sus labios temblaron mientras susurraba suavemente: lo siento. Al final, levantó el brazo, apuntando el oscuro cañón de la pistola hacia mí. Entonces, un fuerte estallido rompió el aire. Justin cayó al suelo, soltando la pistola, que rodó hasta unos arbustos bajos. La pistola fue recogida por otra mano, ancha, fuerte, y que aún sujetaba una pala cubierta de tierra fresca. Pablo miró la escena, visiblemente irritado. ¿Qué es esto? ¿Una telenovela? ¿Creyeron que nadie más estaba cerca? Mientras murmuraba quejas, sacó su teléfono para llamar a la policía, con un pie firmemente apoyado en la pala que descansaba sobre Justin, quien estaba inconsciente. La absurdidad de la escena casi me hizo reír. Curvé los labios en una ligera sonrisa. Me giré de nuevo y seguí quemando las ofrendas de papel en el brasero. Una suave brisa sopló, haciendo que las llamas saltaran y danzaran, formando un resplandeciente remolino de luz en el aire. Una vuelta, luego otra, como si no quisiera irse. Finalmente, el viento se llevó las cenizas del papel quemado. Cuando ese día terminó y la noche dio paso al día, creí escuchar al sistema anunciar que Justin había fallado su misión. Mi proceso de divorcio con él avanzó sin problemas, gracias al testimonio de Pablo y las pruebas irrefutables del sótano. Justin fue acusado de intento de homicidio y abuso. Al mismo tiempo, su empresa se declaró en bancarrota. Todos sus activos fueron congelados, y fue acusado adicionalmente por posesión ilegal de armas. Parecía que su aura de protagonista realmente había desaparecido. Esta vez, Nicole ignoró sus súplicas de ayuda. Lucas, en lugar de ayudarlo, lo hundió aún más, proporcionando al tribunal más pruebas de sus crímenes financieros. En una sola noche, Justin pasó de ser el aclamado hijo dorado a un villano despreciado por todos. En el juicio, lo observé pasar de la incredulidad a romper en llanto mientras rogaba clemencia. De repente me di cuenta de que, sin esa llamada aura de protagonista, no era más que un hombre patético. Sus múltiples crímenes se acumularon, y finalmente fue condenado a muerte por fusilamiento. Antes de la ejecución, suplicó desesperadamente verme una última vez, curiosa por escuchar sus últimas palabras. Acepté ir. Cuando me vio, sus ojos brillaron como si hubiera encontrado un salvavidas. En ese momento, estaba desaliñado, con barba descuidada, grandes ojeras y una expresión que rozaba la locura. Me suplicó frenéticamente: todavía hay una oportunidad, todavía hay una oportunidad, cariño, por favor, ayúdame. El sistema dijo que me podría dar otra oportunidad. Si tú me ayudas, no entiendes, he completado muchos mundos, he sido emperador, incluso un dios. Si me ayudas, puedo llevarte a cualquiera de los mundos que he conquistado para vivir en lujo. ¿No me amas? Por favor, ayúdame. Sí. Siempre había tenido recelo de ese misterioso sistema. Con cautela, le pregunté: ¿qué necesitas que haga? Justin se inclinó hacia mí, con desesperación escrita en todo su rostro. Mi aura de protagonista ha desaparecido. Solo necesitas encontrar al nuevo protagonista de este mundo. Sedúcelo.
Tráelo ante mí, y sabré cómo robar su destino. ¡Qué sorpresa! Ahora que Justin había dejado de fingir, su descaro no tenía límites. Solté una carcajada fría. Me levanté y me fui. Justin intentó subirse a la ventana para atraparme, pero fue empujado de vuelta por los guardias. Él gritaba desesperado: «Cariño, cariño. Fiona, ¿no dijiste que siempre estarías a mi lado?» Mis pasos se detuvieron por un momento, pero solo fue por un instante antes de seguir caminando sin mirar atrás. Viendo esto, Justin se derrumbó por completo. Se dejó caer al suelo, murmurando para sí mismo: «No es justo. Esto no es justo. Sistema, me mentiste. ¿No dijiste que esta era una misión fácil? ¿Por qué salió así? ¿Cómo puede alguien morir voluntariamente por otra persona? Me engañaste. Quiero presentar una queja. Dame otra oportunidad. Quiero empezar de nuevo». Su voz quebrada se alejaba cada vez más, como si mi oscura y dolorosa vida pasada fuera solo un sueño distante, muy lejano. Cuando desperté de ese sueño, el mundo estaba bañado de luz. Él nunca sabría que una vez realmente di mi vida por él, pero no se lo merecía. Capítulo 16. Al borde de la carretera. Miré el auto de lujo frente a mí, claramente valorado en 8 cifras. Observé el vehículo y luego a la ventana, donde un brazo largo y musculoso colgaba casualmente tras unas gafas de sol negras. Pablo intentaba aparentar ser genial, con un tono lleno de escepticismo. Le pregunté: ¿asaltaste un banco o te uniste a la mafia? Pablo frunció los labios, se quitó las gafas y me miró, resignado. ¿Tu boca está maldita? Siempre tienes algo que decir. ¿Es tan difícil creer que me lo gané trabajando? Abrió la puerta del auto, sacando una de sus largas y elegantes piernas, y luego caminó hasta mi lado, fingiendo ser un caballero. Abrió la puerta del asiento del copiloto. Me subí al coche, me puse el cinturón y lo miré con incredulidad. Pablo suspiró: «No subestimes a tu hermano». Aunque no estudié mucho, en estos años fuera he trabajado duro para hacer negocios. ¿Sabes? ¿Negocios? Me quedé perpleja, y sin poder controlar mi lengua, solté: «¿No estabas en la cárcel?» Un chirrido. Pablo giró bruscamente el volante, haciendo un drift impecable que estacionó el coche al borde del camino. No dijo nada al principio. Inhaló profundamente. Luego, se giró hacia mí, mirándome inexpresivo. «¿Quién te dijo eso? ¿Y por qué lo creíste?» Bueno, desvié la mirada, tratando de recordar de dónde había salido ese rumor. De repente, lo entendí todo. Pablo también parecía haberlo deducido, aunque estaba entre enojado y divertido. No podía realmente regañarme. Con un dedo, golpeó ligeramente mi frente, frustrado. ¿De verdad le creíste a ese viejo idiota? ¿Olvidaste que mi mamá lo rechazó hace años y desde entonces no ha parado de difamar a nuestra familia? ¿En qué estabas pensando? Sabía que había sido un malentendido y que tenía la culpa. Sentí tanta vergüenza que ni siquiera pude levantar la cabeza. Ahora que lo pensaba, incluso yo misma encontraba difícil creerlo. Pablo había sido quien me protegió cuando era pequeña. ¿Cómo pude haberme alejado de ellos y, peor aún, haber creído en semejantes rumores? Mientras mis pensamientos giraban en un caos, el teléfono sonó de repente. Era Lucas. Fruncí el ceño de inmediato. ¿Qué quería ahora? Antes de que pudiera reaccionar, Pablo estiró la mano y rechazó la llamada sin siquiera dudar. Encendió el coche de nuevo y, con un tono firme y calmado, dijo: «No le hagas caso. Ya estoy arreglando las cosas con él. Si Justin está en la cárcel, Lucas no se salvará tampoco. Conmigo aquí, veamos quién se atreve a hacerte daño otra vez». Esas últimas palabras, pronunciadas en el silencio del coche, fueron como una pequeña llama encendiendo un calor reconfortante. Mi corazón se llenó de emoción, y levanté la vista para darle las gracias. Fue entonces cuando noté que sus orejas estaban un poco rojas. Pablo tosió ligeramente, como para disimular. Luego, con algo de incomodidad, dijo: «Mi mamá me dijo que aceptaste nuestra cita. Bueno, ¿vienes a cenar a casa esta noche? Mi mamá preparó tus platos favoritos». Aparté la mirada hacia la ventana, observando el paisaje y a los transeúntes. Traté de ocultar la sonrisa que se formaba en mis labios. Imitando su tos falsa, respondí con una sonrisa: «Claro, iré».